Te damos gracias esta mañana, Señor, por tu fidelidad, Padre, porque tú nos guías en tu senda, Padre, porque podemos deleitarnos en tu verdad y estudiar tu palabra cada vez que venimos a este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados, de ser escogidos por ti, por el privilegio de estar delante de ti cada día, Señor, privilegio que no tienen aquellos que no te conocen. Te ruego que nos perdones, Padre, porque muchas veces somos egoístas y no nos consume el celo de servirte, Señor, y no nos consume el dolor de llegar a otros, Padre, el dolor de rescatarlos de esa vida vacía sin ti. Yo te suplico, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío, Padre, cada día el ferviente deseo de servirte, porque es la mejor manera que tenemos para agradecer tu fidelidad, Padre. Rebasa nuestros pensamientos, rebasa nuestras horas de soledad, rebasa nuestra necesidad, Padre. Tú eres fiel siempre, Señor, y queremos agradecerte con todo nuestro corazón que nos falta nada. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Así como estamos de pie, le voy a pedir al hermano Misael si pasa y nos ayuda a orar por nuestro hermano David Hernández, quien es que nos va a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque tenemos el privilegio de, en este momento, escuchar tu palabra, disponernos para ello, y queremos rogarte que bendigas a nuestro hermano David Hernández. Te agradecemos por su vida, te agradecemos también por su ministerio, y te rogamos, Señor, que sigas tú potenciando sus dones, sus capacidades, le des todo lo que necesita para el desarrollo de ese ministerio que le permites hacer. Pero en esta mañana, de manera especial, úsale para que tu palabra, Señor, fluya a través de sus pensamientos y de sus palabras, y nosotros, quienes escuchamos, Señor, seamos bendecidos ricamente por ello.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Buenos días. Antes de leer la palabra, quisiera que en sus oraciones, porque yo sé que tienen mucho tiempo aquí para orar ustedes y nos preparamos aquí para ello, en sus oraciones lleven a algunos pastores de nuestra convención que han estado batallando con su salud, algunos muy graves. El hermano Andrés Chimal, que es uno de nuestros pastores de la Iglesia Bautista Nazaret, para orar por él, porque fue operado del corazón y ha estado batallando, ha estado entrando y saliendo al hospital. Y bueno, el hermano, aunque ya está en casa, necesita de sus oraciones. Él se llama Andrés Chimal. Otro hermano se llama Tomás Johnson y Juan Johnson. Los dos son hermanos en la carne y son pastores también, y han estado batallando mucho con su salud en estos días. También han ido al hospital y bueno, deseamos que Dios les fortalezca, les anime. El hermano Eleazar Castillo es un pastor joven, 32 años, él tiene lupus, está muy, muy grave. Él es casado, tiene 2 años de casado y entra y sale al Centro Médico Siglo XXI y parece que hay cáncer ahí. Entonces, orar por él, por favor, hermanos, para que Dios tenga misericordia y gracia en estos siervos. Joel López es otro pastor que también está en esos asuntos de salud. Que Dios les anime. Les paso esto, hermanos, para que en sus devocionales y en los momentos de oración que ustedes tengan, lleven en oración a estos pastores. Llega el momento en que uno tiene que revisar su vida y uno tiene que ver también la vida personal. Y me decía el otro día un pastor, un hermano, se me fue la vida tan rápido que me olvidé de preparar algún consiervo en la iglesia, que me olvidé de liderazgo, que me olvidé de tantas cosas por mi salud, y ahora no sé qué hacer, no sé a quién dejar en la iglesia, a quién poner, quién va a llegar, quién me va a ayudar, quién va a ser. Me decía el hermano, porque él es uno de ellos, de los que entran y salen al hospital. Y bueno, pues a veces es el asunto de nuestras vidas pastorales es también de pues ponerse delante del Señor y que el Señor nos indique qué podemos y tenemos que hacer con nuestra salud, con nuestro ministerio, porque los ministerios también llegan a un tiempo, a un límite, y hay que pasar la estafeta. Llegan los tiempos y hay que dejar el ministerio por cuestiones de salud o por algunas otras cosas, y es necesario que alguien más tome ese ministerio. Entonces, oremos por estos pastores, hermanos. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Ezequiel capítulo 2, por favor. Ezequiel 2, me voy a permitir hacer esta lectura. Ustedes la van siguiendo con su vista, por favor. Ezequiel capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos. Todo el capítulo son solo 10 versos. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones.
No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Esto es parte del llamado de Ezequiel, del profeta Ezequiel, al cual Dios le llama. Ustedes conocen la historia un poquito probablemente, le llama en circunstancias bien difíciles, casi en el mismo periodo que Jeremías. Ambos predican. Se dice que Ezequiel era un profeta que probablemente en su característica como tal era paranoico, era depresivo, era un hombre especial, muy especial en su carácter, porque él ve tantas cosas, como nos dice aquí el libro, que cuando nosotros las leemos y nos imaginamos lo que Ezequiel estaba observando, experimentando en su propia vida, nuestra imaginación se va, y cuando vemos a estos personajes muy especiales, a estos seres alados, a estos seres que tenían 4 ojos, a estas ruedas, a estos vientos que venían del norte y que traían cosas muy importantes y muy interesantes, y que Ezequiel seguramente cuando las experimentó y cuando él tuvo delante de Dios esta visión, se da cuenta que en verdad el Señor quería hacer algo a través de él, a través de su ministerio, a través de su propia vida. Las circunstancias y el contexto en las que él predica son bien difíciles. Yo no sé si a ustedes les ha tocado en su campo de trabajo tener su pastorado o su ministerio bien difícil. Bien difícil. Y cuando hablo de bien difícil, hablo que muchas veces nosotros podemos convivir con gente en nuestras iglesias que no sabemos qué clase de gente son. En alguna ocasión alguien me decía: pastor, ¿usted cómo puede saber si en su iglesia hay una persona que no es una persona cristiana, vamos, me decía, que es un delincuente, que es alguien no grato para la sociedad y que usted no se da cuenta de quién está en la congregación? ¿Cómo le hace? ¿Cómo disciernen ustedes cuando se enfrentan a situaciones de ese tipo y tienen que tomar decisiones para que nosotros en nuestro ministerio podamos salir adelante y podamos nosotros tener la convicción de que nuestro trabajo se está haciendo correctamente? La verdad es que en ocasiones no sabemos y no conocemos bien a la gente que está en nuestras congregaciones, sobre todo cuando es gente nueva y cuando ellos están llegando a nuestras congregaciones. Pero es muy importante que nosotros hagamos una pastoral, o cuando hacemos una pastoral de riesgo, porque en ocasiones se hace ese trabajo. Y cuando digo de riesgo es cuando estamos inmersos en una sociedad en donde se visita, se comparte, se convive con gente que a veces ni conoces y nosotros le damos cabida y le damos entrada. Y de alguna forma u otra nosotros estamos ahí puestos porque sabemos que Dios nos ha llamado y nos ha dado esa oportunidad a nosotros.
Y quizá en nuestro ministerio nosotros estemos haciendo un ministerio con temor, o sea, con miedo, así, miedo del que comúnmente nos da cuando vemos que hay peligro. Podemos pastorear o podemos seguir nuestro ministerio así con temor, amados hermanos, y es muy importante que nosotros vayamos al Señor para que nos indique exactamente qué es lo que nosotros debemos y podemos hacer para que nuestro ministerio sea un ministerio de valor, un ministerio en donde nosotros podamos estar evaluando propiamente lo que Dios nos está ofreciendo y dejemos el temor a un lado. Por muchos años, me decía un consiervo en alguna ocasión, por muchos años pastoreé siempre con temor. Iba a la iglesia con miedo. Hacía mi trabajo con miedo. Tenía miedo del liderazgo de la iglesia, tenía miedo de mi campo de trabajo, tenía miedo de lo que podía resultar. Y miren que a veces así se puede vivir ministrando. Dice la palabra de Dios, hablando Dios a Ezequiel: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Bueno, esta es iniciativa de Dios siempre. Iniciativa de Dios. Dios siempre va a querer hablar con nosotros precisamente para darnos esa oportunidad y estos momentos de seguridad en nuestro ministerio. Hay temor porque hay incertidumbre de qué va a suceder cuando tú termines tu seminario y a dónde vas a colaborar. Hay temor y hay incertidumbre porque probablemente en el campo donde tú estás no es lo que tú quieres, no es lo que tú te imaginaste cuando llegaste a este lugar. Hay temor e incertidumbre porque quizá tu relación de noviazgo, si es que es así, puede ser que después sea incierto y no sepas qué hacer. Puede ser que te encuentres solo y de alguna forma u otra necesitas que Dios te hable y que Dios te diga: ponte sobre tus pies porque quiero hablar contigo. Esto es algo muy importante. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Posteriormente, o en segundo lugar, dice la palabra de Dios que después de que Dios quiere hablar con su profeta, con este hombre, y él lo invita, dice la palabra aquí en el verso 2: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. El Espíritu Santo es muy importante en nuestro ministerio, hermanos. El Espíritu Santo es tan importante en nuestro ministerio que nosotros debemos darle la oportunidad de que el Espíritu Santo obre en medio de nosotros, de nuestra vida, y que el Espíritu Santo dirija. Vamos a darle la oportunidad al Espíritu del Señor que dirija nuestro ministerio, nuestra iglesia, lo que nosotros hacemos, porque el Señor sigue hablando. Y dice el profeta: y oí al que me hablaba. Sigue el Señor hablando, sigue el Señor manifestándose en nuestras vidas. Y si hay algo hermoso en la vida del siervo de Dios, si hay algo hermoso y algo poderoso, es cuando nosotros dejamos que Dios obre con poder y autoridad en nuestras vidas, y nosotros vayamos a nuestro campo, vayamos al mundo precisamente a pregonar la buena palabra de la fe. Hay temor en ocasiones, y el temor nos hace a nosotros retroceder, pero dice la Biblia que
el Espíritu afirma nuestro corazón delante de Dios. Tercer lugar, el Señor nos envía a nosotros a predicar a una casa rebelde, a una casa rebelde. Yo no sé qué concepto tengas del campo de trabajo donde tú estás. Probablemente cuando nosotros siempre vamos a querer lo mejor, hermanos. Siempre vamos a querer lo mejor y lo más bonito. Por eso cuando ponemos nosotros nuestra declaración de propósito en la misión o en la iglesia, y como pastores que estamos iniciando, deseamos que la iglesia que tenemos sea la mejor iglesia del mundo. ¿No es así? ¿O no? Que tú tengas el mejor pastorado del mundo, que tú tengas el mejor grupo de alabanza del mundo, que tú tengas las mejores instalaciones del mundo. Está bien, todos lo anhelamos, hermanos. Pero el objetivo de nosotros es saber que estamos en un lugar donde hay gente rebelde, donde hay gente indispuesta, donde hay gente, inclusive la gente de la misma iglesia, es la gente rebelde que en ocasiones no entiende lo que significa la palabra de Dios. Y tú y yo estamos ahí predicando domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, siempre a los mismos. A los mismos. Es tiempo de que le cambiemos esa visión. Nosotros vamos a casa rebelde. Vivimos en un país idólatra, en un país rebelde, y lo hemos visto en estos últimos días. Y necesitamos nosotros enfocar la visión, la perspectiva, como Ezequiel lo estaba teniendo de parte de Dios. El Señor le dijo: yo te estoy mandando una casa rebelde. Por eso es muy importante que Dios hable contigo, que Dios hable contigo, que Dios hable con nosotros, para que nos dé indicaciones de lo que tenemos que hacer. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuál es el lema del seminario? ¿O cuál es el eslogan? Que prediques la palabra. Y eso tiene que ser. Cuando la palabra se predica, la gente cambia. Cuando predicas tú lo que quieres predicar, o cuando predicamos nosotros lo que queremos predicar, la gente no cambia. Miren, por eso siempre nos van a decir que nuestros sermones son bonitos, que fue un buen sermón. ¿No te dicen así? ¿No les dicen así, que fue un buen sermón cuando terminas de predicar? O un buen estudio. Ay, pastor, qué bonito sermón dijo usted en esta mañana. Y nos gusta que nos digan eso. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios, la palabra que Ezequiel predicó en su momento, no era tan bonita. No era tan bonita. Porque Dios los llamaba al arrepentimiento. Esto es lo que tenemos que hacer en la iglesia: llamar al arrepentimiento nuevamente a la congregación. Tenemos pastores desanimados, tenemos iglesias desanimadas, tenemos misiones que no están creciendo, ni iglesias tampoco. Y tú y yo necesitamos retomar nuevamente el papel de profeta en una comunidad, en una ciudad, en un lugar donde hay tantas cosas de pecado que es necesario que nos empleemos a fondo, como lo hizo el profeta Ezequiel. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Que tu ministerio sea bendecido. Miren, hermanos,
Si tu ministerio en este momento como estudiante en el seminario y al estar en tu campo de trabajo, solamente estás en tu campo de trabajo para pasar una materia o para que en el área de obra práctica tú salgas adelante, nada más por la calificación, nada más por eso, pues ya la molamos. Porque nosotros debemos desde este momento, necesitamos realmente empezar a ver que en la obra de Dios, cuando nosotros nos ponemos en la brecha con el Señor, va a haber lucha, va a haber desafío, va a haber asuntos difíciles. Es más, voy a decir una palabra que a lo mejor después el director me va a decir, ¿verdad? Va a haber guerra espiritual, ¿verdad? O lucha espiritual, o como le quieras llamar, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora, si nosotros estamos bien y cómodos y todo eso, no hay problema. Pero si tu ministerio, si nuestro ministerio ha ido más allá del promedio en donde nosotros necesitamos realmente la ayuda de Dios, la bendición de Dios, porque tú estás ahí hablándole a gente dura de corazón. Dura de corazón. Dice aquí la palabra, háblales, acaso ellos te escuchen o no, tú habla. Habla. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo. Aquí está el punto central. Debemos nosotros ejercer un ministerio, no de temor, no de temor. Un ministerio que está ungido por Dios y en donde nosotros somos parte de ese ministerio. Seguramente Dios te va a usar a ti para que cambies las formas y las estructuras, por lo menos de tu iglesia, por lo menos de la gente que tú pastoreas o donde tú estás. Y si no fuera así, que tú no estás al frente de una misión, si eres músico y tocas y nada más colaboras como músico, o en una clase solamente en la iglesia, o que vas y estás con los jóvenes y todo eso, aún así necesitas ampliar tu visión, porque la visión de Dios para sus siervos es amplia, es grande. No te conformes solo, y se los digo con mucho amor y respeto, solo con tocar tu guitarra y cantar unos cantos o tocar el teclado y tú digas, ya cumplí. No, no es así. Vas más allá. Tienes que dar el siguiente paso. Porque esos son complementos que a nosotros nos ayudan para hacer nuestro ministerio. Pero sí necesitamos nosotros no tener temor. El Señor nos dice, no le temas, ni tengas miedo. No, dice el Señor. Y si ustedes leen la historia de Ezequiel, se van a dar cuenta que estaban llevando a Babilonia. Había sido la deportación. Y ahí está este joven, este hombre, en medio de la incertidumbre de su ministerio. No tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Casa rebelde. Los experimentados en cualquier área de la vida, los experimentados son los que tienen grandes problemas en su área, en sus asuntos. Y ellos son los que salen adelante. Amados, cuando tú sientas ya no solamente lo duro, sino lo tupido en tu ministerio, debes de saber
que Dios está contigo y debes de salir adelante. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro que cuando nos hallemos en esa lucha, en esa prueba, dice, siéntele gozo, siente gozo. Algo que nos debe a nosotros alentar, dice el verso 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Que prediques la palabra, ¿sí ese es el lema aquí? ¿Y qué dice el texto más adelante? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Les hablarás pues mis palabras, escuchen, y dice el texto, o dejen de escuchar. Es decir, amados hermanos, que usted y yo, nosotros estamos puestos para hablar la palabra de verdad. ¿Te escuchen o no te escuchen? Eso es asunto de Dios. Cuando yo leí este verso hace unos años atrás, yo hasta descansé porque dije, yo me sentía mal en ocasiones porque yo no veía respuesta en la iglesia, yo no veía respuesta en donde estaba. Yo recuerdo cuando estaba de seminarista también, iba a los campos de trabajo, a veces iba porque tenía que ir. Y regresaba con la bendición de Dios. Y gracias a Dios porque era domingo en la noche y luego lunes de asueto, ¿no? Porque había temor, a veces hay temor. Porque a veces las cosas no son como nosotros las planeamos. Pero aliéntate, hermano, porque cuando nosotros estamos en la brecha y el Señor nos habla como lo hizo con Ezequiel, y el Señor le dice, tú sigue insistiendo y háblales, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Esto es lo que el Señor nos ordena, y tú síguele, y tú sigue adelante. Y sigue ministrando, y sigue orando por los hermanos, y sigue alentándolos, sigue enseñando, sigue visitando, sigue predicando la palabra. Haz tu ministerio. El asunto del crecimiento, el asunto de la respuesta, el asunto de ver un avivamiento, le corresponde al Espíritu Santo, le corresponde al Señor, no a ti. Tú mantente en la brecha. Y a veces la gente más dura es la gente cristiana, la gente que estamos pastoreando, la gente que está ahí. Pues síguela haciendo, hermano, no te desanimes. Sigamos ministrando. Y dice la palabra, y terminamos con esto, hermanos. Verso 9, verso 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Las frases de la Biblia, cuando Dios habla, cuando Dios dice, ¿sí? Párate, ponte de pie, quiero hablar contigo, ¿sí? Quiero decirte que la casa es rebelde, no tengas miedo, mi mano está contigo, ¿sí? Mira, oye lo que yo te hablo, dice el Señor. Son cosas de Dios, ¿sí? Entonces escuchemos lo que Dios tiene para nosotros. Escuchemos lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Escuchemos lo que Dios quiere hacer, hermanos. ¿Te imaginas tu ministerio bendecido por el Espíritu Santo? Con el poder de Dios en donde tú estás, y que lo que estás haciendo tiene impacto de tal manera que los jovencitos, los intermedios, los preparatorianos, los universitarios, los adultos, la gente grande, se está consagrando a Dios porque tu predicación es una predicación poderosa, en donde el Espíritu Santo está interviniendo. Tu ministerio, cual sea que Dios te esté dando o te haya dado, sea un ministerio al cual se debe de enfrentar con valor. Quitemos ese temor. Si hay temor a veces de ir, de hacer las cosas, de seguir adelante, de quizá estar pensando volver atrás,
Lee a Ezequiel y verás lo que este hombre experimentó con Dios. Por eso decían que era un hombre medio esquizofrénico, medio paranoide, porque vio y experimentó tantas cosas que no se mantuvo quieto, porque Dios le dijo: sigue predicando, te escuchen o no te escuchen, tú hazlo. Si el lema es que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo creo que nos duele, no sé si a ti, pero a mí me duele el corazón y hay impotencia de ver tanta idolatría en nuestro país. Tantas circunstancias negativas de la gente que no sabe discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Que son muy religiosos, pero su religiosidad no está enfocada en el plan de Dios. Y te toca a ti cambiar eso en tu comunidad de fe. ¿Sí? Sigue predicando con autoridad y con poder. Síguelo haciendo. El Señor esté contigo, esté con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta hora.